¿Y si te dijera que la música que escuchas hoy, esa que te acompaña en el metro, en el gimnasio, en la soledad de tu cuarto, casi desaparece para siempre? Hubo un momento en la historia, no tan lejano, donde la música digital fue considerada un error, un callejón sin salida. Antes de Spotify, mucho antes de YouTube, la música pesaba, literalmente. Cada canción era un objeto físico que podías tocar, pero también una carga digital. Cada pieza musical ocupaba una cantidad de megabytes imposibles para los ordenadores de los años 80, aquellas máquinas lentas y con memorias diminutas. En ese mundo analógico, la idea de llevar 1000 canciones en el bolsillo no era ciencia ficción, era simplemente impensable. Pero en la Alemania de la posguerra fría, un ingeniero soñaba con lo imposible. Su nombre, Karl-Heinz Brandenburg. Un hombre metódico, casi anónimo, que no buscaba la fama, sino resolver un problema que a nadie más parecía importarle. Quería comprimir la música, hacerla ligera, transportable, pero sin destruir su alma en el proceso. Así, en los pasillos silenciosos de un instituto de investigación, nació el embrión del MP3. La industria musical, sin embargo, lo recibió con una carcajada de desdén. Lo llamaron una locura sin futuro. Los ejecutivos de las grandes discográficas, sentados en sus tronos de discos de platino, se preguntaban con arrogancia: ¿quién en su sano juicio querría escuchar música que suena peor que el original? Nadie, absolutamente nadie creía en él. El proyecto era una anomalía, un susurro en medio de una industria que gritaba a través de amplificadores y campañas de marketing millonarias. Karl-Heinz trabajó más de una década en un silencio casi monacal. Su laboratorio era el Fraunhofer Institute, un centro de investigación aplicada en Erlangen, Alemania. Allí, rodeado de un equipo diminuto de ingenieros tan obstinados como él, se embarcaron en una misión que sonaba a alquimia. Intentaban hacer invisible el sonido. Buscaban la piedra filosofal del audio digital, un algoritmo que pudiera desechar la información sonora que el oído humano no percibe, reduciendo el tamaño del archivo sin que nadie notara la diferencia. Fallaban una y otra vez. Era un camino pavimentado de frustración. Cada nuevo intento, cada versión del códec era un desastre. El algoritmo destruía el ritmo, devoraba los agudos hasta convertirlos en un zumbido metálico, ahogaba las voces hasta hacerlas irreconocibles. La música en sus manos se convertía en un ruido desalmado, hasta que un día, después de innumerables fracasos, encontraron su prueba definitiva, su Rubicón sonoro. La canción era Tom's Diner de la artista estadounidense Suzanne Vega. La eligieron con una precisión quirúrgica. Su voz era limpia, cálida, casi a capela, con matices sutiles que representaban el mayor desafío para cualquier algoritmo de compresión. Si lograban comprimir esa voz sin distorsionarla, sin robarle su humanidad, habrían ganado. Era su todo o nada, pero el resultado inicial fue horrible. La voz de Suzanne Vega, tan íntima y delicada en el original, sonaba ahora metálica, hueca, como un robot desafinado cantando desde el fondo de una lata. Los ingenieros se miraron y el silencio en el laboratorio fue más elocuente que cualquier palabra. La decepción era palpable. Fracaso total, sentenciaron algunos listos para abandonar. Sin embargo, Karl-Heinz Brandenburg no se rindió. Vio en ese fracaso no un final, sino una pista. Pasaron noches enteras sin dormir, encorvados sobre pantallas verdes llenas de código, ajustando frecuencias, afinando el algoritmo con la paciencia de un luthier. Y un día, tras semanas de obsesión, lo consiguieron. La voz de Suzanne Vega fluyó a través de los altavoces, comprimida pero intacta con su calidez y su alma. El primer archivo MP3 limpio había nacido de las cenizas de aquel fracaso. Tom's Diner se convirtió para siempre en la madre del MP3, la canción que salvó el sonido digital. Pero las discográficas seguían sin creer. Presentaron su creación a los gigantes de la industria, esperando fanfarrias, y solo recibieron indiferencia. Eso no tiene mercado, les dijeron. ¿Para qué queremos un formato inferior si ya vendemos millones de CDs? El MP3 fue archivado, literalmente olvidado en un cajón digital de la historia. Un invento brillante condenado al ostracismo. Durante años nadie lo usó, hasta que llegó Internet. En la anarquía digital de los años 90, los primeros internautas, exploradores de un nuevo mundo sin reglas, descubrieron ese viejo formato alemán. Era pequeño, era rápido de descargar con las lentas conexiones de la época, y era gratis. En cuestión de meses, lo que había sido un experimento de laboratorio se convirtió en una revolución global. Millones de canciones, antes encerradas en plástico, comenzaron a circular libremente por la red. Nacieron sitios como Napster, un santuario pirata donde toda la música del mundo estaba al alcance de un clic. Por primera vez en la historia,
la música se volvió verdaderamente universal, derribando las barreras geográficas y económicas. Pero las grandes discográficas que habían ignorado el MP3 ahora se enfurecieron. Vieron cómo su imperio se desmoronaba. Siguieron las demandas, los juicios multimillonarios, los cierres forzosos. Napster fue destruido, convertido en el chivo expiatorio de una industria en pánico. Y otra vez, el MP3 fue acusado de ser el villano, el formato que estaba matando la música. Pero la verdad era muy diferente. La estaba salvando. Gracias a la democratización que provocó el MP3, la gente volvió a descubrir y compartir canciones de todo el mundo. Nació la cultura digital de las listas de reproducción, de las recomendaciones entre extraños. Artistas independientes, antes invisibles para las grandes corporaciones, encontraron de repente una voz y una audiencia global. Se rompió, para siempre, el monopolio del CD. Mientras todo esto ocurría, Karlheinz, el ingeniero olvidado, observaba el caos desde su laboratorio en Alemania. Contemplaba en silencio cómo aquello que él había creado con el humilde propósito de compartir conocimiento y mejorar las telecomunicaciones estaba ahora reescribiendo la historia cultural del planeta. Y entonces alguien en California lo vio venir. Steve Jobs, con su legendaria visión, entendió que no se podía luchar contra la marea digital, sino que había que navegarla. Presentó el iPod, un pequeño dispositivo blanco que prometía algo revolucionario. 1000 canciones en tu bolsillo. Esa simple frase cambió el mundo para siempre. Pero sin el fracaso y la perseverancia detrás del MP3, no habría habido iPod. Sin el iPod no habría existido la tienda iTunes. Sin iTunes probablemente no tendríamos Spotify ni las plataformas de streaming que hoy dominan nuestras vidas. Y sin ellas, la industria musical, ya herida de muerte por la piratería que ella misma había propiciado con su ceguera, probablemente se habría extinguido. El fracaso del MP3, su rechazo inicial, se convirtió en la semilla de toda la era musical digital. Hoy, cuando escuchas una canción en segundos, cuando descubres a un nuevo artista a miles de kilómetros de distancia, lo haces gracias a ese sueño alemán que fue despreciado. La ironía es poética. Lo que las discográficas descartaron como inútil acabó siendo su única tabla de salvación. Fue un auténtico fracaso rentable, en su versión musical. A veces, el sonido del fracaso es simplemente el principio de una nueva melodía. Karlheinz Brandenburg fue reconocido muchos años después, acumulando premios y honores. Pero él nunca buscó la fama. Su objetivo siempre fue más puro. Solo quería que la música, ese lenguaje universal, llegara a todos. En una entrevista resumió su odisea con una humildad aplastante. No fue magia, fue insistencia. Cada error, cada algoritmo fallido, cada voz distorsionada lo acercaba un poco más al ritmo correcto. Como ocurre en la vida misma, donde cada fracaso, si sabemos escucharlo, afina nuestro propósito. El día que la música casi desaparece, aplastada por su propio peso físico y la miopía de una industria, fue en realidad el día que renació, más ligera, libre y accesible que nunca. Y todo empezó con una canción que sonaba mal en un laboratorio alemán. Nunca subestimes el poder de un fracaso. Puede que en su disonancia esté componiendo el futuro. Suscríbete y sigue descubriendo las historias donde el error compuso el éxito.